Pedro María era un hombre esculpido por la rutina y la fe, un pilar silencioso en su pequeña ciudad en el norte de México. Su vida era un mapa de líneas rectas, de su modesto hogar a la iglesia de fachada desgastada, y de allí a la carnicería María, un negocio familiar que había alimentado a la comunidad durante generaciones. Sus manos, gruesas y callosas, eran instrumentos de una precisión casi quirúrgica, capaces de separar la carne del hueso con una reverencia que rozaba lo sagrado. Era un hombre de pocas palabras, pero de sonrisa fácil, especialmente cuando se dirigía a su esposa Elena y a la pequeña luz de su vida, su hija Sofía, de 7 años. Lo que están a punto de escuchar es la historia de cómo esas manos, antes dedicadas a nutrir, se convirtieron en las más temidas del país. Es un viaje oscuro, y si relatos como este tienen algún valor, les pido que nos ayuden a llegar a los 1000 suscriptores. Comenten desde dónde nos están viendo para que sepamos hasta dónde llegan estas historias. La rutina de Pedro era un ritual inmutable. El sol apenas había despuntado en el horizonte polvoriento y el aroma a café fresco ya se mezclaba con el olor metálico y astringente de la carnicería. Se movía con la economía de gestos de quien conoce cada centímetro de su dominio. El afilar de los cuchillos era su primera oración del día, una melodía metálica que precedía al duro trabajo. Por la tarde, la casa se llenaba con la risa de Sofía y el olor del guiso de Elena. Eran momentos simples, tesoros de una vida que Pedro creía inquebrantable, protegida por su fe y por el trabajo honesto. Veía las noticias sobre la violencia que se extendía por las fronteras, pero para él aquello pertenecía a un mundo lejano, un ruido de fondo que jamás podría penetrar las paredes de su santuario familiar. Sin embargo, el mal no pedía permiso para entrar. Comenzó como un susurro en las calles, un temblor sutil en la normalidad de la ciudad. Clientes leales comenzaron a aparecer con la mirada baja, pagando en silencio y marchándose apresuradamente. Coches con vidrios oscuros, extraños al paisaje local, se arrastraban por las calles de tierra. Cierta tarde, el padre Javier, su amigo de toda la vida, le advirtió sobre los lobos que rondaban el rebaño. Pero Pedro, con la terquedad de los justos, solo negó con la cabeza. Su fe era su escudo, y creía que Dios no permitiría que la oscuridad tocara a un hombre que caminaba en la luz. Se aferraba a su normalidad, puliendo los mostradores de metal y arreglando los cortes de carne con un esmero desafiante, como si el orden pudiera, por sí solo, mantener a raya el caos. El oficio de Pedro era un arte brutal e íntimo. Conocía cada músculo, cada tendón, cada línea de grasa que recorría el cuerpo de un animal. Sus utensilios no eran meras herramientas, eran extensiones de su voluntad. La cuchilla, pesada y decisiva, el machete, ágil para desmembrar, la chaira para mantener el filo de la muerte siempre listo. Había una belleza sombría en su trabajo, una comprensión profunda de la anatomía de la vida y de la muerte que pocos poseían. Trabajaba con una calma meditativa, y la carnicería era su templo, un lugar donde la materia bruta se transformaba en sustento. Mal sabía él que esa misma habilidad, ese conocimiento visceral sobre cómo deconstruir un cuerpo, sería pronto despertado para un propósito profano, transformando su templo de vida en un taller de venganza y dolor. La imagen que atormentaría sus días y noches era la de Elena y Sofía en la cocina. Al final de la tarde, con la luz dorada del sol polvoriento entrando por la ventana. Sofía, encaramada en un taburete, intentaba imitar a su madre, amasando un trozo de masa con sus manos pequeñas y torpes, el rostro salpicado de harina. Elena reía, un sonido cristalino que parecía llenar cada rincón de la casa. Pedro las observaba desde la puerta, el corazón rebosante de un amor tan vasto que llegaba a doler.
Era por ese momento, por esa escena de pura e inalterada felicidad, por lo que trabajaba y rezaba. Era su paraíso particular, la prueba viva de la bondad de Dios en su vida. Un paraíso que estaba a punto de perder de forma irrevocable y violenta. La visita de ellos fue breve, casi un asunto de negocios. Dos hombres, cuyos rostros no transmitían nada más que un vacío aburrido, se detuvieron frente al mostrador. La petición era simple, una cuota de protección, un impuesto sobre la paz que Pedro siempre había dado por sentada. Él los escuchó en silencio, las manos inmóviles sobre la madera manchada del mostrador. Y entonces, con la calma que definía su existencia, se negó. No por arrogancia, sino por principio. Su protección venía de Dios y de su trabajo. Pagarles sería como admitir que esos dos pilares ya no lo sostenían. Uno de los hombres sonrió, un gesto desprovisto de cualquier calidez. Es un mundo peligroso, carnicero. Todos necesitan protección, dijo, antes de darse la vuelta y salir, dejando atrás un silencio que pesaba más que cualquier amenaza verbal. Esa noche, la casa, que siempre había sido un refugio, pareció frágil. Pedro intentó ocultar su inquietud a Elena, pero ella veía la tensión en sus hombros, la forma en que su mirada se perdía en el vacío. La abrazó con más fuerza, besó la frente de una Sofía dormida y rezó con un fervor desesperado, pidiendo la protección divina que había reclamado con tanto orgullo horas antes. El zumbido de los insectos nocturnos parecía más fuerte. Cada sombra en la pared parecía retorcerse en formas amenazantes. Se sentía como un hombre en una casa de cristal, súbitamente consciente de su propia vulnerabilidad. La fe, que siempre había sido su roca, ahora parecía arena movediza bajo sus pies. Y el miedo, una emoción que rara vez sentía, comenzó a clavar sus garras heladas en su alma. El fin de su mundo no llegó con un estruendo, sino con un silencio mortal. Al regresar del mercado al día siguiente, la puerta principal estaba entreabierta, una invitación muda al infierno. El silencio lo golpeó primero, pesado y anormal. No se oía el sonido de la tele ni la risa de Sofía. Llamó a Elena, la voz resonando en un vacío que le heló la sangre. Un vaso roto en el suelo de la cocina fue la primera señal, un preludio a la escena que lo quebraría para siempre. Allí, en medio de lo que había sido el corazón de su hogar, yacían los cuerpos de su esposa e hija, víctimas de una brutalidad que la mente de Pedro no podía procesar. El mundo a su alrededor se deshizo en una mancha de dolor y horror. En ese instante, el hombre devoto murió, y algo terrible, primitivo y hambriento de retribución comenzó a despertar entre sus ruinas. La investigación fue una farsa burocrática, una danza de indiferencia ejecutada por policías con miradas cansadas y estómagos débiles. Caminaron por la escena del crimen con una prisa irrespetuosa, sus botas ensuciando las manchas que representaban los últimos momentos de la familia de Pedro. Las preguntas eran vacías, las notas escasas. En menos de una hora, la palabra cártel fue susurrada y con ella la esperanza de justicia se evaporó. El caso fue etiquetado como irresoluble, incluso antes de ser abierto, una estadística fría en una guerra que la ley ya había perdido. Pedro observó todo desde un rincón, envuelto en un silencio catatónico. Ya no era un ciudadano en busca de ayuda, era un testigo del sistema podrido que había permitido que su familia fuera diezmada. Un sistema que ahora le ofrecía solo el insulto de su propia impotencia. El funeral fue un evento seco y desolado, celebrado bajo un sol despiadado que parecía burlarse de la oscuridad en su alma. Solo un puñado de personas asistió, sus rostros contraídos por una mezcla de lástima y miedo. Las palabras del padre Javier sobre el paraíso y la voluntad de Dios sonaban huecas, blasfemias vacías ante la brutalidad de lo que había sucedido.
Pedro permaneció de pie ante los dos pequeños ataúdes, una estatua de luto, incapaz de derramar una sola lágrima. El dolor era tan profundo, tan absoluto, que se había solidificado dentro de él, convirtiéndose en algo pesado y frío. Veía el miedo en los ojos de sus vecinos, el deseo de alejarse de él, como si la tragedia fuera una enfermedad contagiosa. En ese cementerio polvoriento no solo enterró a su esposa e hija, sino también al hombre que un día fue. Los días siguientes se arrastraron en un vacío de silencio y polvo dentro de la casa vacía. Pedro no comía, no dormía, simplemente existía, atormentado por los fantasmas de la risa y las conversaciones que nunca más resonarían en esas habitaciones. Fue en medio de ese letargo que su mano encontró un trozo de papel arrugado debajo del sofá, un dibujo de Sofía. 3 figuras de palitos bajo un sol amarillo y sonriente, papá, mamá y yo. La simplicidad infantil de esa imagen, un registro de un amor perfecto y extinto, fue el cuchillo que finalmente perforó la armadura de su conmoción. La presa de su dolor se rompió, pero no en un río de lágrimas. En su lugar, un torrente de furia pura e incandescente lo inundó, quemando la tristeza y dejando en su lugar una claridad terrible y un propósito singular. Ese trozo de papel en su mano temblorosa se convirtió en su escritura sagrada, el testamento de una vida robada. La justicia no vendría de la policía, la salvación no vendría de Dios. En ese momento de revelación angustiosa, Pedro María tomó su decisión. Si el mundo estaba gobernado por monstruos, él se convertiría en el depredador que los cazaba en las sombras. El dolor que lo consumía ya no sería un ancla, sino el combustible para su viaje. Fue allí, en el silencio de su hogar profanado, donde hizo un juramento de sangre. Cada uno de los responsables pagaría. No buscaría justicia, pues ya no creía en ella. Entregaría retribución. ¿Cuántos de nosotros, al sentirnos completamente abandonados, no hemos soñado con tener la fuerza para contraatacar? Suscríbete si entiendes que hay momentos en los que la única opción es tomar las riendas del propio destino. Esa misma noche, Pedro caminó hacia la carnicería. La oscuridad del establecimiento no le molestaba. Parecía un reflejo de su propia alma. Bajo la débil luz de una única bombilla, comenzó su ritual. No limpió los mostradores ni preparó la carne para la venta del día siguiente. En su lugar, dispuso sus herramientas sobre la gran mesa de corte de madera. Cuchillas, cuchillos de deshuesar, ganchos de carne, la sierra. Eran viejos amigos, extensiones de sus manos, pero ahora los veía con un nuevo propósito. Afiló cada hoja con una paciencia metódica y aterradora, el sonido del acero contra la piedra resonando en la noche como el anuncio de una nueva y terrible era. El carnicero de Dios estaba muerto. En su lugar nacía el carnicero y se estaba preparando para la caza. La primera cacería de Pedro fue impulsada por una furia ciega. Su objetivo era uno de los cobradores del cártel, un hombre insignificante cuya rutina Pedro había memorizado a partir de observaciones silenciosas y llenas de odio. Lo acorraló en un callejón oscuro, y el enfrentamiento fue torpe, una explosión de violencia cruda, desprovista de cualquier refinamiento. El hombre, tomado por sorpresa, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Pedro lo dominara con la fuerza bruta nacida de la desesperación. No hubo diálogo, ni amenazas, solo el sonido sordo de puños contra la carne y el gruñido de dolor del hombre que representaba el comienzo del dolor de Pedro. Nanda. Ese momento Pedro no era un estratega, era un animal herido, atacando la primera fuente de su agonía con una furia primitiva e incontrolable. La muerte, sin embargo, fue más íntima y terrible. En el suelo inmundo del callejón, Pedro usó por primera vez sus herramientas en un cuerpo humano.
El acto fue visceral, una profanación de su antiguo oficio. El cuchillo de deshuesar, que antes se movía con gracia y propósito, ahora parecía un objeto extraño y pesado en su mano. Cada corte era una batalla contra el hombre que había sido. La sangre caliente que salpicó su rostro era diferente, cargada con el peso de un alma. Al terminar, estaba temblando, no de miedo, sino de una sobrecarga de adrenalina y repulsión. Había cruzado una línea de la que no había retorno, y la realidad brutal de ese acto lo dejó sin aliento en la oscuridad, el olor a sangre y muerte llenando sus pulmones. Refugiado en la oscuridad de su carnicería, Pedro intentó lavarse la sangre de las manos, pero la mancha parecía haber penetrado en su piel, en su alma. El rostro de su víctima lo atormentaba, mezclándose con las imágenes de Elena y Sofía. Un reflujo de duda y horror amenazó con ahogarlo. ¿Era él el monstruo ahora? La pregunta resonó en el silencio del lugar, entre los ganchos de carne vacíos. Fue entonces cuando su mirada cayó sobre el dibujo de Sofía que guardaba en el bolsillo, ahora manchado con una gota de sangre. La visión de esas tres figuras de palitos reavivó la llama de la venganza, cauterizando la herida de la culpa. Aquello no era asesinato, era una cirugía. Estaba extirpando un cáncer, y el dolor y la suciedad eran solo parte del procedimiento necesario para purificar su ciudad y honrar su memoria. El cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente, y la escena conmocionó incluso a los policías más experimentados. Estaba colgado de los tendones en un gancho de carne, en el mismo callejón, una exhibición macabra que imitaba una res en un matadero. La brutalidad del acto era un mensaje, claro, una declaración de guerra firmada con la sangre de la víctima. La noticia se extendió como la pólvora por la ciudad, susurrada en rincones oscuros y mercados. Lo llamaron el carnicero. El nombre, nacido del miedo y la admiración secreta del pueblo, le dio a Pedro una nueva identidad. Ya no era Pedro María, el viudo enlutado. Era un espectro, un mito urbano que cazaba a los depredadores que antes actuaban con total impunidad en las sombras. El detective Morales llegó a la escena del crimen cuando el sol de la mañana ya hacía casi insoportable el olor a muerte. A diferencia de sus colegas que veían solo otro ajuste de cuentas del cártel, Morales veía los detalles. Notó la precisión anatómica de los cortes, la forma en que el cuerpo había sido colgado. Aquello no era obra de un sicario común. Había una habilidad, una intimidad con la violencia que era a la vez metódica y pasional. Morales, un hombre honesto atrapado en un sistema roto, sintió un escalofrío. Se dio cuenta de que algo nuevo y peligroso había despertado en su ciudad. No era solo otro asesino, era un artista de la muerte, un fantasma con un conocimiento profundo de cómo desmembrar un cuerpo, y eso lo asustaba profundamente. La segunda muerte llegó una semana después, y esta vez la ejecución fue impecable. Pedro había aprendido de su primera incursión. La rabia seguía allí, pero ahora estaba controlada, canalizada hacia una planificación meticulosa. Estudió a su presa, un teniente del cártel, responsable de la logística local, durante días. Aprendió sus rutas, sus vicios, sus debilidades. El ataque fue rápido, silencioso y letal, ejecutado en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. No hubo lucha, solo una sorpresa aterrorizada en los ojos del hombre antes de que la oscuridad se lo llevara. La transformación de Pedro se estaba acelerando. La pasión ciega del primer asesinato estaba dando paso a la eficiencia fría de un depredador experimentado, un cazador que estaba comenzando a dominar su nuevo y terrible arte. El detective Morales, inclinado sobre los informes en su desordenado escritorio, ató cabos. 2 víctimas, ambas figuras importantes en la estructura del cártel local.
ambos muertos con la misma firma brutal y precisa. No era aleatorio, había un patrón, una lista. Alguien estaba desmantelando la organización criminal desde adentro, pieza por pieza. Morales comenzó a trazar un organigrama del cártel, tratando de predecir el próximo movimiento del carnicero. Se sentía en una carrera contra el tiempo, cazando a un asesino que, para una parte aterrorizada y silenciosa de su conciencia, estaba haciendo el trabajo que él y su corrupta corporación eran incapaces de realizar. La línea entre la ley y la justicia nunca le pareció tan borrosa e insignificante. Mientras la policía cazaba a un fantasma, la joven periodista Sofía veía una historia. Trabajaba para un pequeño periódico local, siempre en busca de algo que fuera más allá de las notas oficiales y la violencia cotidiana que todos habían normalizado. La leyenda del carnicero la fascinaba. No se trataba solo de los crímenes, sino de lo que representaban, un grito de furia contra un sistema opresor. Empezó a investigar por su cuenta, entrevistando a gente en las calles, tratando de capturar los susurros y los miedos que daban forma al mito. Sofía no veía solo a un monstruo, veía un síntoma de una ciudad enferma, y estaba decidida a exponer la enfermedad, sin saber que se estaba acercando peligrosamente al corazón de la oscuridad. En la cima de la cadena alimenticia, el Sombra finalmente comenzó a prestar atención. La pérdida de 1 o 2 hombres era el costo del negocio, pero el carnicero se estaba convirtiendo en un problema. Era eficiente, invisible, y lo peor de todo, estaba creando un aura de miedo que minaba su propia autoridad. Un jefe de cártel gobierna por el miedo, y ahora había un nuevo miedo en la ciudad, uno que ni siquiera sus hombres más leales podían aplacar. El Sombra, un hombre que mezclaba carisma público con una crueldad privada y sádica, no podía tolerar tal afrenta. Emitió una orden simple y directa a sus subordinados. Encuentren a ese carnicero fantasma y tráiganme su cabeza. La caza se había vuelto mutua. Pedro se hundía cada vez más en su aislamiento. La carnicería era su tumba y su castillo, el único lugar donde se sentía seguro. Había cubierto las ventanas, viviendo en una penumbra perpetua, con la única compañía de sus herramientas y sus planes. Un día el padre Javier llamó a su puerta, la voz ahogada por la madera, implorando que Pedro lo dejara entrar, que hablaran. Pedro permaneció inmóvil en la oscuridad, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La voz del sacerdote era un vínculo con el mundo que había abandonado, un doloroso recordatorio del hombre que había sido. Con un esfuerzo inmenso, ignoró las llamadas, cortando el último lazo con su humanidad. Para continuar su guerra, necesitaba estar completamente solo. El siguiente objetivo era más ambicioso: el contador del cártel, el hombre que sabía a dónde fluía todo el dinero. Matarlo no era suficiente. Pedro necesitaba información. La misión requería más que una emboscada en un callejón oscuro. Exigía infiltración, paciencia y una crueldad calculada. Pedro observó al contador durante semanas, notando su rutina de lujo y paranoia. Irrumpió en la casa fortificada del hombre en medio de la noche, moviéndose como un espectro, un fantasma, nacido de la propia oscuridad. El miedo en los ojos del contador cuando despertó y vio la figura silenciosa al lado de su cama fue la primera parte del pago por la deuda de sangre que él había ayudado a crear. Fue esa noche que la carnicería de Pedro se transformó en una sala de interrogatorios. Atado a su mesa de operaciones, la grande y gruesa mesa de corte de madera, el contador se desmoronó rápidamente. Pedro no necesitó mucha violencia física. La amenaza implícita de sus herramientas y el vacío helado en sus ojos fueron suficientes. Usó su conocimiento anatómico no para mutilar, sino para aterrorizar, señalando puntos de dolor con la precisión de un cirujano.
Extrajo nombres, lugares, rutas de transporte, la estructura entera de la operación del Sombra. Obtuvo el mapa hacia el corazón del infierno y al hacerlo sintió que otra parte de su alma se desvanecía en la oscuridad de ese lugar. El detective Morales encontró un cabo suelto, una cámara de seguridad de una tienda. Amino City, cuadras de la casa del contador, capturó una imagen borrosa de una figura moviéndose en las sombras la noche de la desaparición. La figura no tenía la postura arrogante de un sicario. Se movía con un propósito pesado, casi como un trabajador volviendo a casa después de un largo día. Morales sintió un escalofrío. La descripción le hizo pensar en un hombre común, alguien que se mezclaría con la multitud, alguien que pasaría desapercibido. La teoría de un vengador, alguien de fuera del mundo del Lucien Tazish. Un crimen comenzó a tomar forma en su mente. Empezó a revisar casos archivados, buscando víctimas del cártel que pudieran haber generado un monstruo. Pedro se miró las manos, todavía manchadas con el sudor frío del contador. ¿En qué se había convertido? La pregunta que antes lo atormentaba ahora parecía retórica. Conocía la respuesta. Era la consecuencia, la reacción inevitable a una acción de pura maldad. El hombre que rezaba, que amaba, que reía con su hija, estaba muerto y enterrado. En su lugar solo había esta cosa, un instrumento de venganza, una cáscara movida por un único propósito. Cuando miras al abismo durante demasiado tiempo, ¿en qué te conviertes? Si esta historia te hace cuestionar los límites de la justicia y la venganza, ayúdala a continuar. Tu suscripción nos da la fuerza para traer más relatos como este. Sabía que no había redención para él, solo el final del camino. La investigación de Sofía la llevó a lugares peligrosos. Siguiendo los rastros del dinero del cártel, comenzó a conectar el lavado de dinero con negocios fachada por toda la ciudad. No sabía que estaba siguiendo el mismo camino que Pedro había trazado a través de su tortura. Tomó fotos, hizo anotaciones, y con cada nuevo descubrimiento se convertía en un riesgo mayor para la operación de El Sombra. Su valentía periodística la cegaba ante el peligro real. Para el cártel, ella no era una periodista en busca de la verdad. Era una amenaza que necesitaba ser silenciada, y ya habían comenzado a vigilarla, esperando el momento adecuado para actuar. Desde las sombras, Pedro también observaba a Sofía. La vio salir de uno de los almacenes que ahora sabía que pertenecían al cártel y sintió un escalofrío de miedo, no por sí mismo, sino por ella. Su búsqueda de venganza era una tormenta solitaria y no quería que ningún inocente fuera arrastrado al ojo de su huracán. La presencia de ella lo complicaba todo. Era un recordatorio de un mundo que intentaba olvidar, un mundo donde la inocencia existía y necesitaba ser protegida. Proteger a Sofía se convirtió en una segunda misión, una distracción peligrosa, pero un instinto que no pudo suprimir. El fantasma de su antigua vida todavía se aferraba a él. La red de Morales se estaba cerrando. Un soplo anónimo, quizás de un miembro del cártel que quería al carnicero fuera del camino, lo llevó al distrito de los frigoríficos, un área que Pedro usaba para moverse sin ser visto. Morales organizó una redada sorpresa. La persecución fue frenética, una maraña de callejones estrechos y tejados oxidados bajo la luz de la luna. Pedro se movió con una agilidad desesperada, el corazón martilleando contra las costillas. Estaba acorralado. Por un breve momento, los dos hombres se encontraron cara a cara, separados por un estrecho espacio entre dos edificios. Sus miradas se cruzaron, un cazador reconociendo al otro, antes de que Pedro se sumergiera en la oscuridad y desapareciera, dejando a Morales con la certeza de que estaba cazando a un hombre, no a un mito. Conmocionado por su casi captura, Pedro buscó refugio en el único lugar que su corazón aún reconocía como un santuario, la vieja iglesia. Fue allí donde el padre Javier lo encontró, rezando no por perdón, sino por fuerza. El enfrentamiento fue inevitable y doloroso.
«Mírate, hijo mío», dijo el sacerdote, con la voz quebrada por la tristeza. «El hombre bueno que conocí se ha ido. En su lugar, solo hay un fantasma atormentado por el odio». Pedro se dio la vuelta, y la luz de la vela reveló el abismo en sus ojos. «Ese hombre bueno murió junto con su familia, padre», respondió, la voz ronca y sin emoción. «Dios no estuvo allí para él. Ahora yo soy la única providencia que queda en esta ciudad maldita». Frustrado y sintiendo que su imperio se desmoronaba, el Sombra decidió cambiar el juego. Si la montaña no iba a Mahoma, él traería la montaña. Organizó una gran fiesta en su hacienda, un evento para demostrar su poder y reafirmar su control, invitando a figuras clave del cártel y a políticos corruptos. Era un cebo obvio, un banquete de objetivos para el carnicero. El Sombra sabía que la tentación de tener a tantos de sus enemigos reunidos en un solo lugar sería irresistible para el justiciero. Desplegó a sus mejores tiradores por toda la propiedad, transformando la ostentosa celebración en una elaborada y mortal trampa, esperando pacientemente a que su presa apareciera para la matanza. Pedro se enteró de la fiesta e inmediatamente reconoció la trampa. Su lógica fría le decía que se mantuviera alejado, que no arriesgara todo en un ataque frontal e imprudente. Sin embargo, el brazo derecho de El Sombra, el hombre que, según la información del contador, había liderado el ataque a su casa, estaría allí. La oportunidad de mirar a los ojos al asesino de su hija era una tentación abrumadora, una fuerza que superaba cualquier instinto de autoconservación. La venganza ya no era una elección estratégica, era una compulsión, un hambre que necesitaba ser saciada. Pasaría la noche preparando sus armas, aceptando que podría estar caminando hacia su propia muerte, pero encontrando paz en esa posibilidad. La noche de la fiesta fue un pandemonio de música alta, alcohol y violencia. Pedro se infiltró en la propiedad como una serpiente, usando las sombras como su manto. El enfrentamiento no fue limpio ni quirúrgico. La trampa se activó y el infierno se desató. Los disparos resonaron por todos lados, convirtiendo el lugar en una zona de guerra. Pedro no era un soldado, pero luchó con la ferocidad de un demonio, su furia y sus cuchillos contra un ejército de hombres armados. El caos era su única cobertura, y lo usó para abrirse un camino sangriento hacia su objetivo principal, ignorando las balas que zumbaban cerca de su cabeza, enfocado en un único rostro en medio de la multitud. En medio del tiroteo, la vio, Sofía. Había seguido una pista hasta la fiesta, su ambición de periodista colocándola directamente en la línea de fuego. Uno de los tiradores de El Sombra la acorraló con el arma en alto. Un instinto que Pedro creía haber muerto con su familia rugió de vuelta a la vida. Desviándose de su camino, se lanzó sobre el tirador, una mancha de oscuridad y furia. La lucha fue breve y silenciosa. Antes de que Sofía pudiera entender lo que estaba sucediendo, su agresor estaba en el suelo, y su salvador ya había desaparecido de nuevo en el caos. Solo vio la espalda de un hombre, una sombra que la protegió antes de ser engullida por la noche violenta. El detective Morales llegó a las secuelas de la fiesta, que ahora era una escena del crimen masiva. Había cuerpos por todas partes, la mayoría del cártel. Pero algo andaba mal. Encontró el cuerpo del brazo derecho de El Sombra, muerto no por una bala, sino por un cuchillo clavado en el corazón. El carnicero había estado allí. Sin embargo, al interrogar a una periodista en estado de shock, llamada Sofía, escuchó una historia sobre una sombra que la salvó. Las piezas del rompecabezas en su mente se reorganizaron en una imagen imposible, un monstruo que mataba sin piedad, pero que también protegía a los inocentes. La dualidad del carnicero lo confundía y lo atormentaba, haciendo su casa aún más compleja y moralmente ambigua.
Herido por un rozón de bala en el hombro y exhausto hasta los huesos, Pedro encontró refugio en una iglesia abandonada en las afueras de la ciudad. El dolor físico era un contrapunto bienvenido a su tormento en el alma. Había matado al hombre que lideró el ataque, pero la satisfacción fue fugaz, reemplazada por un vacío aún mayor. Estaba siendo cazado por todos, un animal acorralado, sangrando solo en la oscuridad de un lugar sagrado en ruinas. La imagen de Sofía, de sus ojos asustados, lo atormentaba. Salvarle la vida lo había obligado a confrontar el costo de su cruzada. En su guerra por destruir monstruos, estaba poniendo en peligro a las mismas personas que un día juró proteger. Mientras limpiaba su herida con los restos de su camisa, las piezas finales del rompecabezas encajaron en su mente. Una conversación que escuchó en la fiesta, combinada con la información que extrajo del contador, reveló el santuario de El Sombra. No era una mansión o un búnker, sino un lugar que hablaba el lenguaje de Pedro, un matadero abandonado y gigantesco en medio del desierto, un lugar de muerte industrial. Era allí donde se escondía el monstruo final, el dolor en su hombro, el cansancio en sus huesos, la duda en su alma. Todo se disipó reemplazado por una resolución fría y final. El camino estaba claro, iría al matadero para el enfrentamiento final, no para buscar justicia, sino para terminar lo que empezó. El matadero abandonado se erguía contra el cielo nocturno como el esqueleto de una bestia prehistórica. El aire era pesado, impregnado con el fantasma de incontables muertes, un olor acre a óxido y sangre seca que se adhería a la garganta. Pedro se movió a través de las puertas chirriantes, una sombra deslizándose por un infierno de metal. Cadenas con ganchos colgaban del techo como enredaderas en una selva de acero, meciéndose suavemente con la brisa del desierto que entraba por las ventanas rotas. Este lugar era un monumento a la muerte industrializada, un espejo perfecto de lo que su alma se había convertido, un mecanismo eficiente para procesar la carne y extinguir la vida. No sentía miedo, solo una sensación de pertenencia, como si finalmente hubiera llegado a casa, a su verdadero templo. Lo encontró en la sala principal de sacrificio. El Sombra no estaba escondido ni rodeado de guardias. Estaba sentado en una silla, bajo el único haz de luz de luna que perforaba la oscuridad del techo, con una calma teatral. Sonrió cuando Pedro emergió de las sombras, un anfitrión recibiendo a un invitado de honor. «Pedro María», dijo el Sombra, la voz resonando en el vasto espacio. Me preguntaba cuándo el famoso carnicero finalmente vendría a verme. Pero en el fondo, sigues siendo solo el carnicero, ¿no? ¿Es así el hombre que lo perdió todo? El uso de su nombre real fue un golpe calculado, un intento de arrancar la máscara del monstruo y exponer al hombre herido debajo de ella para recordarle su debilidad. La batalla comenzó no con cuchillos, sino con palabras, cada una de ellas una hoja destinada a eviscerar el alma de Pedro. El Sombra se levantó, caminando calmadamente a su alrededor, como un domador estudiando a una fiera. «¿Crees que somos diferentes?», se burló, la voz seductora y venenosa. «Ambos hemos visto el vacío, la verdad de este mundo. O eres el rebaño, o eres el lobo. Simplemente elegiste el mismo bando que yo. Dime, Pedro, cuando abriste al primero de ellos, ¿sentiste repulsión o sentiste poder? Te deleitaste con el miedo en sus ojos, te convertiste en un artista igual que yo. Esta venganza tuya no es justicia, es tu nueva fe, es lo único que te hace sentir vivo». La provocación final rompió el hechizo. Con un rugido que era más animal que humano, Pedro avanzó. El matadero se transformó en una arena. La lucha fue una danza fea y desesperada de brutalidad. Pedro blandía su cuchilla con una fuerza salvaje, mientras que el Sombra revelaba su propia pericia con un largo cuchillo de caza.
chocaron entre máquinas oxidadas y canaletas de drenaje secas. Era la personificación de la nueva naturaleza de Pedro contra la encarnación del mal que lo creó. El sonido del metal contra el metal, de cuerpos chocando contra el acero, resonaba como el martilleo en una forja del infierno, cada uno tratando de extinguir al otro en una explosión de violencia cruda. Después de una lucha salvaje que los dejó exhaustos y sangrando, Pedro vio su oportunidad. Con un movimiento rápido, atrapó el brazo del Sombra en una canaleta de metal y con un golpe preciso le rompió la muñeca. El cuchillo de caza cayó con un ruido metálico. Herido y desarmado, el Sombra cayó de rodillas, la sonrisa arrogante finalmente vacilando, reemplazada por una mueca de dolor. Pedro estaba sobre él, la cuchilla en alto, la venganza a un solo golpe de distancia. Pero el Sombra, incluso derrotado, escupió sangre en el suelo y lo miró, los ojos brillando con un último desafío. Hazlo, termina, muéstrale a Dios el monstruo que ha creado, conviértete en mí, para siempre. En ese instante, con la cuchilla en el aire, el tiempo pareció congelarse. Pedro miró al hombre patético y ensangrentado a sus pies y luego a su propio reflejo, en un charco de agua sucia en el suelo. Vio la figura distorsionada, la bestia cubierta de sangre, y las palabras del Sombra resonaron en su mente. ¿Sería esa su victoria? ¿Convertirse en el espejo de su enemigo? Una claridad helada cortó la niebla roja de su furia. La elección no era entre matar o no matar, era sobre cómo terminarlo. Al final, no es lo que nos hacen lo que nos define, sino la decisión que tomamos en respuesta. Suscríbete al canal si crees en el poder de una decisión final para forjar nuestro destino. Bajó la cuchilla. No lo mató. Con odio. Lo mató como un carnicero. Con una precisión fría y desapasionada, Pedro usó un cuchillo más pequeño, un instrumento de su oficio. No hubo gritos ni súplicas, solo el sonido metódico de su hoja haciendo su trabajo final. No estaba matando a un rival. Estaba procesando una pieza de carne, limpiando una mancha, terminando un trabajo. Cuando acabó, el silencio regresó al matadero, más pesado y profundo que antes. El cuerpo de El Sombra yacía en el suelo, desprovisto de cualquier poder o significado. Y Pedro se quedó de pie, con el pecho agitado, no con la euforia de la victoria, sino con el impacto repentino y abrumador de un vacío absoluto. El fuego que lo consumía se había extinguido, y en la oscuridad sentía un frío terrible. Al salir del matadero, Pedro fue recibido por el amanecer que pintaba el cielo del desierto con colores vibrantes de naranja y púrpura. La belleza del alba era una afrenta, una burla cruel al mundo gris y sin color que ahora existía dentro de él. Y pensé, el Sombra muerto, el propósito que lo había guiado como una estrella negra durante tanto tiempo, se había extinguido. Ya no había una lista, no había un objetivo, no había más odio para mantenerlo caliente. Solo había un silencio abrumador y un vacío tan vasto como el desierto ante él. Caminó sin rumbo, los pies arrastrándose por la arena. Ya no era un cazador, ni un vengador, ni siquiera un hombre. Era solo una cáscara vacía, un espectro atormentado no por sus enemigos, sino por el fantasma de sí mismo. El detective Morales llegó al matadero horas después, guiado por una intuición sombría. La escena que encontró fue de un silencio sepulcral, un altar de carnicería donde el diablo de la ciudad había sido sacrificado. Vio el cuerpo de El Sombra y la firma inconfundible del carnicero. El reinado de terror había terminado. Oficialmente, sería fácil cerrar el caso como un ajuste de cuentas interno, una implosión del cártel. La ciudad respiraría aliviada, la ley mantendría su apariencia de orden y el fantasma que a todos atormentaba podría finalmente desaparecer. Morales miró la vastedad del desierto a su alrededor, sabiendo que el hombre responsable de aquello estaba en algún lugar ahí fuera.
La pregunta era, ¿se había hecho ya justicia? Pero Morales no encontró a Pedro en el desierto. Siguiendo un pálpito que tenía más que ver con el alma que con la ley, lo encontró en la iglesia en ruinas, el mismo lugar donde Pedro se había refugiado antes. Estaba sentado en un banco, empolvoriento, no rezando, solo mirando sus manos, que ahora estaban limpias, pero que él sentiría para siempre manchadas. Ya no había lucha en sus ojos, ni odio, ni furia, solo la calma exhausta de una tormenta que finalmente había pasado, dejando atrás solo la devastación. Cuando vio entrar a Morales, Pedro no se movió. Ya no había a dónde correr. El largo y sangriento viaje había llegado a su fin inevitable, en el silencio de un santuario roto. El detective caminó lentamente por el pasillo de Menendez, la iglesia, el sonido de sus pasos resonando en el silencio. Se detuvo frente a Pedro. No hubo palabras ni acusaciones, solo un entendimiento silencioso entre dos hombres que habían visto el peor lado del mundo desde diferentes lados de la misma moneda. Morales podría arrestarlo. Era su deber, lo que la ley exigía. Pero al mirar al hombre quebrado frente a él, no vio a un monstruo, sino la consecuencia final de un sistema que falló en proteger a los inocentes. En un acto de justicia que nunca constaría en ningún informe, Morales simplemente se dio la vuelta y se marchó, dejando a Pedro para ser juzgado por un poder superior o quizás por el propio olvido. Pedro María nunca más fue visto. Algunos dicen que simplemente caminó hacia el desierto, entregándose al sol y a la arena. Otros juran que todavía está ahí fuera, una leyenda sombría, un fantasma que los nuevos señores del crimen temen, el carnicero de Dios, que se convirtió en un guardián silencioso en las sombras. Su venganza dejó una ciudad permanentemente marcada, pero libre del dominio del sombra, permitiendo que una frágil esperanza comenzara a brotar de las cenizas. Historias como la de Pedro nos obligan a mirar el abismo que existe entre la justicia y la venganza. Si crees que narrativas como esta necesitan ser contadas, tu suscripción a nuestro canal nos ayuda a seguir siendo la voz de ellas. Gracias por acompañarnos hasta el final.